El aire acondicionado de la oficina zumbaba como un insecto persistente mientras Ricardo Mendoza revisaba los últimos reportes de ventas del trimestre. A sus 45 años, había construido una carrera sólida como gerente de operaciones en una empresa de construcción en la Ciudad de México. Pero esa tarde de viernes algo más pesaba en su mente que los números rojos del balance mensual. Su hija Sofía había dejado su teléfono celular en la mesa de la cocina esa mañana. Algo completamente inusual en una joven de 18 años que prácticamente vivía pegada a la pantalla. Cuando Ricardo intentó alcanzarla para devolvérselo, descubrió que estaba bloqueado. No era su intención invadir la privacidad de su hija, pero cuando el dispositivo se iluminó mostrando una notificación de WhatsApp, su corazón se detuvo. La foto de perfil que apareció en la pantalla era inconfundible. Alejandro Vázquez, su jefe directo, un hombre de 38 años, casado, con 2 hijos pequeños. El mensaje decía: «Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche en el hotel». Ricardo había sentido como si el suelo se abriera bajo sus pies. Con manos temblorosas, había logrado desbloquear el teléfono usando la fecha de nacimiento de Sofía, y lo que encontró lo dejó completamente devastado. Cientos de mensajes íntimos, fotografías que no debería haber visto jamás, y una relación que aparentemente llevaba varios meses desarrollándose en secreto. Ahora sentado en su escritorio, Ricardo observaba a través del vidrio de su oficina, hacia el despacho principal donde Alejandro dirigía una junta con otros ejecutivos. Su jefe gesticulaba con confianza, completamente ajeno al hecho de que Ricardo había descubierto su secreto más íntimo. La ironía de la situación era cruel. El hombre que decidía sobre su futuro profesional estaba manteniendo una relación clandestina con su única hija. «¿Estás bien, Ricardo?», preguntó Marta, su asistente, asomando la cabeza por la puerta. «Te ves muy pálido». «Sí, solo un poco de dolor de cabeza», mintió, forzando una sonrisa. «¿Podrías traerme un café, por favor?». Marta asintió y se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos tormentosos. Ricardo recordó la conversación que había tenido con su esposa Elena esa misma mañana, cuando ella mencionó que Sofía había estado llegando muy tarde últimamente. Siempre, con excusas diferentes: estudios grupales, salidas con amigas, proyectos universitarios. Todo cobraba sentido ahora. Sofía estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era una joven brillante con un futuro prometedor. ¿Cómo había caído en las redes de un hombre casado que le doblaba la edad? ¿Y cómo no se había dado cuenta él, como padre, de las señales? El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. «Ricardo, ¿podrías venir a mi oficina? Necesito revisar contigo los contratos del proyecto Polanco». Era la voz de Alejandro, su jefe, el hombre que estaba destruyendo su familia sin que él lo supiera. «Enseguida voy», respondió Ricardo, tragando saliva. Se dirigió hacia la oficina principal con pasos pesados, como si caminara hacia su propia ejecución. Alejandro Vázquez era un hombre imponente, de cabello canoso, perfectamente peinado y trajes impecables. Había construido su reputación como uno de los constructores más exitosos del Distrito Federal, especializado en desarrollos residenciales de lujo. Era respetado en la industria, aparentemente un hombre de familia ejemplar que frecuentemente hablaba de sus hijos en las reuniones de trabajo. «Cierra la puerta», le pidió Alejandro cuando Ricardo entró. «Necesito hablarte de algo confidencial». Ricardo obedeció, sintiendo como si cada movimiento fuera en cámara lenta. Se sentó frente al escritorio de caoba, tratando de mantener una expresión neutra mientras su jefe lo observaba con ojos calculadores. «El proyecto de Polanco está en una etapa crítica», comenzó Alejandro, abriendo una carpeta llena de planos y documentos. «Los inversionistas están nerviosos por los retrasos y necesito que tú supervises personalmente cada detalle. Es una responsabilidad enorme, pero confío en tu experiencia». «Por supuesto, licenciado», respondió Ricardo, su voz sonando extrañamente distante a sus propios oídos. «Bien, pero hay algo más». Alejandro se recostó en su silla, estudiando el rostro de Ricardo. «He estado considerando una reestructuración en la empresa. Tu posición podría verse afectada». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Ricardo. ¿Era esto una coincidencia?
¿O Alejandro sospechaba algo? ¿Acaso su hija le había contado que su padre había descubierto el teléfono? No entiendo, murmuró Ricardo. Los tiempos están difíciles, Ricardo. La competencia es feroz y necesitamos optimizar recursos. Pero si este proyecto sale exitoso bajo tu supervisión, podrías asegurar tu futuro aquí por muchos años más. Era una amenaza velada, Ricardo lo sabía. Su trabajo, su estabilidad económica, el futuro de su familia. Todo dependía de un hombre que estaba traicionando su confianza de la manera más personal posible. Entiendo perfectamente, respondió, apretando los puños debajo del escritorio. Excelente. Quiero que empieces el lunes temprano. ¿Y Ricardo? Alejandro se inclinó hacia adelante. Mantén esto entre nosotros. La confidencialidad es crucial en estos asuntos. Cuando Ricardo salió de la oficina, tenía las manos sudorosas y el corazón latiendo como un tambor zapoteco. Se dirigió al baño y se echó agua fría en la cara, mirándose en el espejo. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor, ira y confusión, que no había sentido desde la muerte de su padre años atrás. El resto del día pasó como una nebulosa. Ricardo intentó concentrarse en sus tareas rutinarias, pero su mente regresaba constantemente a las imágenes que había visto en el teléfono de Sofía, su hija, su niña, la pequeña que solía llevar a los juegos mecánicos de Chapultepec todos los domingos. Estaba involucrada íntimamente con un hombre que podía ser su padre. Cuando llegó la hora de salida, Ricardo guardó sus cosas lentamente, observando cómo Alejandro se despedía del personal con su sonrisa cordial de siempre. Que tengan buen fin de semana, les decía a todos, incluido a él. Descansen, que el lunes será intenso. El trayecto a casa en su Tsuru 2010 por el periférico fue eterno. El tráfico típico de viernes por la tarde le daba tiempo para pensar, pero era lo último que quería hacer. Las estaciones de radio parecían burlarse de él. Una canción de José Alfredo Jiménez sobre traiciones. Otra de Vicente Fernández sobre el honor masculino herido. Cambió a las noticias, pero ni siquiera los reportes sobre el precio del dólar lograron distraer su mente. Vivía con Elena y Sofía en una casa modesta en la colonia del Valle, un hogar que habían construido con años de esfuerzo y sacrificio. Elena trabajaba como maestra en una escuela primaria, y entre los dos habían logrado darle a Sofía una educación universitaria que ellos nunca tuvieron. Era su orgullo, su proyecto de vida, su esperanza para el futuro. Al estacionar frente a su casa, Ricardo vio que las luces de la sala estaban encendidas. A través de la ventana pudo distinguir las siluetas de Elena y Sofía viendo la televisión, probablemente alguna telenovela de Televisa. La escena se veía tan normal, tan familiar, que por un momento quiso convencerse de que todo había sido un malentendido, una pesadilla de la cual pronto despertaría. Pero el teléfono de Sofía seguía en el asiento del pasajero, como evidencia silenciosa de una realidad que no podía ignorar. Respiró profundamente, tomó el dispositivo y caminó hacia la puerta principal. El aroma de mole poblano que llegaba desde la cocina le recordó que Elena había prometido preparar su platillo favorito para la cena. Era viernes, día de familia, día de paz. Pero esa paz estaba a punto de romperse para siempre. Ya llegó. ¡Papá!, gritó Sofía desde la sala, con la misma alegría de siempre. Ricardo se detuvo en el umbral, observando a su hija. Sofía era hermosa, con el cabello negro brillante de su madre y los ojos expresivos de la familia Mendoza. A los 18 años tenía toda la vida por delante, pero ahora Ricardo se preguntaba si las decisiones que estaba tomando no la llevarían por un camino de dolor y decepciones. «Hola, mi amor», saludó Elena, acercándose para darle un beso en la mejilla. «¿Cómo te fue en el trabajo?» «Como siempre», mintió Ricardo, sintiendo el peso del teléfono en su mano. «Sofía, se te olvidó esto en la mesa». Su hija lo miró con expresión de pánico apenas disimulado. «Ay, sí. Gracias. Papá, lo estuve buscando toda la tarde». Sus ojos se encontraron por un momento, y Ricardo vio algo en la mirada de Sofía que confirmó sus peores temores. Ella sabía que él sabía. La cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por los comentarios casuales de Elena sobre los eventos del día en la escuela.
Ricardo observaba a Sofía, quien apenas probó su comida favorita, manteniendo la vista fija en su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Cuando Elena se levantó para servir el postre, Ricardo decidió que no podía soportar más la farsa. «Sofía», dijo en voz baja, «necesitamos hablar». Ella levantó la vista, y en sus ojos Ricardo vio miedo, culpa, y algo más que lo preocupó. Desafío. «¿De qué, papá?», preguntó, tratando de sonar casual. «¿Tú sabes de qué?». El sonido de los platos chocando en la cocina se mezcló con el latido acelerado del corazón de Ricardo. Su familia, su mundo, estaba a punto de cambiar para siempre, y él aún no sabía cómo enfrentar la tormenta que se avecinaba. Sofía tomó su teléfono y se dirigió hacia su habitación. «Estoy cansada. Me voy a dormir temprano». Pero Ricardo sabía que no iba a dormir. Probablemente iba a llamar a Alejandro, a contarle que su padre había descubierto su secreto. Y mañana, Ricardo tendría que despertar en un mundo donde su jefe era el hombre que estaba manipulando a su hija, donde su trabajo dependía del silencio sobre una traición que lo estaba destruyendo por dentro. Elena regresó con el flan casero, completamente ajena al drama que se desarrollaba bajo su propio techo. «¿Y Sofía?», preguntó. «Se fue a su cuarto», respondió Ricardo, mirando hacia el pasillo donde su hija había desaparecido. «Creo que está muy estresada con la universidad». Si Elena supiera la verdad sobre el estrés de su hija, la madrugada del sábado encontró a Ricardo despierto en la sala, hundido en su sillón favorito con una taza de café ya frío entre las manos. Había pasado la noche entera dándole vueltas a la situación, tratando de encontrar una salida que no terminara destruyendo su familia o su carrera. Las horas habían transcurrido lentamente, marcadas solo por el tic-tac del reloj de pared que Elena había comprado en el mercado de Coyoacán durante su luna de miel, hace 20 años. A las 6 de la mañana, escuchó movimiento en el cuarto de Sofía. Pasos sigilosos, el crujir de la puerta abriéndose con cuidado, el sonido apagado de alguien tratando de no despertar a nadie. Ricardo se incorporó silenciosamente y se acercó a la ventana que daba al patio frontal. Desde allí pudo ver a su hija saliendo de la casa, vestida con jeans ajustados y una blusa blanca, su cabello recogido en una coleta alta. Subió a un Uber que la esperaba en la esquina, un sábado a las 6 de la mañana. No había clases. No tenía trabajo de medio tiempo. Solo podía haber una razón para salir tan temprano y con tanto sigilo. Ricardo sintió una punzada de dolor en el pecho. Durante 18 años había sido el héroe de Sofía, el hombre más importante en su vida. Recordó cuando era pequeña y le decía: «Cuando sea grande me voy a casar contigo, papá», con esa inocencia que solo tienen los niños. Ahora, ese mismo ser querido estaba mintiendo, engañando, arriesgando todo por un hombre que podía ofrecerle nada más que problemas. «¿No pudiste dormir?». La voz de Elena lo sobresaltó. Su esposa apareció en la sala, envuelta en su bata de casa color rosa, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. «No mucho», admitió Ricardo, tratando de sonreír. «Tengo muchas cosas en la cabeza con el trabajo». Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Después de 20 años de matrimonio, conocía a su esposo mejor que nadie. «¿Qué pasa realmente, Ricardo? Anoche apenas probaste la cena y tienes esa expresión que pones cuando algo te preocupa mucho». Por un momento, Ricardo estuvo tentado a contárselo todo. Elena merecía saber la verdad sobre su hija, pero imaginarse su rostro al enterarse de que Sofía estaba involucrada con un hombre casado, la desilusión, el dolor, la culpa que se echaría encima por no haberse dado cuenta. No podía hacerle eso, al menos no todavía. «Es complicado, Elena. Dame un poco de tiempo para resolverlo». «¿Sí?». Ella lo estudió con esos ojos cafés que lo habían enamorado desde la preparatoria. «¿Tiene que ver con Sofía? Últimamente la noto muy rara. Ayer, cuando le pregunté sobre sus clases, cambió de tema inmediatamente». Ricardo sintió como si Elena pudiera leer sus pensamientos. Su esposa tenía esa intuición maternal que las mujeres mexicanas parecían heredar de generación en generación. Tal vez solo son los nervios de la universidad. Mintió. «Ya sabes cómo es la UNAM, muy demandante».
Elena no parecía convencida, pero no insistió. Voy a preparar el desayuno. ¿Chilaquiles rojos o verdes? Los que tú quieras, respondió Ricardo, aunque sabía que no podría probar bocado. Mientras Elena se dirigía a la cocina, Ricardo tomó su teléfono y buscó el número de su hermano mayor, Manuel, quien vivía en Guadalajara con su familia. Si alguien podía darle un consejo sensato sobre esta situación, era él. «Oye, hermano», contestó Manuel con su típica alegría tapatía. «Qué milagro que llames tan temprano. ¿Todo bien por allá?» «Manuel, necesito pedirte un consejo, pero es algo muy delicado». El tono de Ricardo hizo que su hermano se pusiera serio inmediatamente. «Dime, Ricardo, ¿qué pasa? Si te dijera que, hipotéticamente, descubriste que alguien muy cercano a ti está tomando decisiones que pueden lastimar profundamente a toda la familia, ¿qué harías?» «¿Hipotéticamente?» Manuel soltó una risa seca. «Ricardo, te conozco desde que naciste. No me hablas hipotéticamente a las 6 de la mañana de un sábado. ¿Es Elena?» «No, no es Elena». «¿Sofía?» Ricardo guardó silencio, y ese silencio fue respuesta suficiente. «Ay, hermano», suspiró Manuel. «¿Drogas? ¿Embarazo? ¿Malas compañías?» «Algo así como malas compañías», murmuró Ricardo. «Pero es más complicado que eso. Mira, Ricardo, yo tengo 3 hijos y te puedo decir que los chavos de esa edad van a cometer errores. Es parte de crecer. Lo importante es estar ahí para apoyarlos cuando todo se venga abajo, porque eventualmente se viene abajo. Y si el error que está cometiendo puede afectar no solo a ella, sino a toda la familia». Manuel reflexionó un momento. «¿Tan grave es? Podría costarme mi trabajo, Manuel. Y no solo eso, podría destruir nuestro matrimonio». «Chingada madre», murmuró su hermano. «¿Quieres que vaya para allá? Puedo tomar un autobús esta misma tarde». La oferta conmovió a Ricardo. Manuel tenía su propio negocio de carpintería y 3 hijos que mantener, pero siempre estaba dispuesto a ayudar a su familia. «No, hermano, esto lo tengo que resolver yo. Solo necesitaba escuchar una voz familiar. Está bien, pero prométeme que si necesitas apoyo, me llamas. Y Ricardo, sea lo que sea, recuerda que Sofía es tu hija. Está cometiendo un error, pero sigue siendo tu hija». Después de colgar, Ricardo se sintió un poco más centrado, pero no menos preocupado. El aroma de los chilaquiles rojos llenó la casa, mezclándose con el olor del café recién hecho y las tortillas calentándose en el comal, olores que normalmente lo tranquilizaban, que le recordaban su infancia en casa de su abuela en Xochimilco, pero que ahora solo intensificaban su nostalgia por tiempos más simples. Elena puso la mesa para 3 personas, como siempre, pero Sofía no apareció. «¿Dónde está la niña?», preguntó Elena, sirviéndole un plato generoso a Ricardo. «Salió temprano», respondió él, tratando de sonar casual. «Creo que tenía algo que hacer». «¿Un sábado tan temprano?», Elena frunció el ceño. «Qué raro». Desayunaron. En un silencio cómodo, pero Ricardo apenas podía concentrarse en la comida. Su mente imaginaba escenarios. Sofía en un hotel con Alejandro, el momento en que Elena se enterara de la verdad, la confrontación inevitable con su jefe el lunes por la mañana. A las 10, Elena se fue a hacer las compras del fin de semana. Al mercado de Medellín, una rutina que había mantenido durante años. Ricardo aprovechó para revisar el teléfono de Sofía más minuciosamente. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Los mensajes se remontaban a 4 meses atrás. Habían comenzado de manera aparentemente inocente, Alejandro felicitándola por una presentación que había hecho en un evento de la empresa donde Ricardo la había llevado como su acompañante. «Tu hija es muy inteligente», le había dicho ese día. «Tiene futuro en la arquitectura», pero los mensajes habían evolucionado rápidamente. Alejandro había comenzado a preguntarle sobre sus estudios, luego sobre sus planes personales. Después la había invitado a tomar un café para hablar sobre oportunidades profesionales. Ricardo podía ver exactamente cómo había funcionado la manipulación. Un hombre exitoso, con conexiones, ofreciéndole a una joven estudiante la posibilidad de un futuro brillante. Las fotografías eran devastadoras. Sofía en restaurantes caros que ella nunca podría pagar, en hoteles de lujo,
usando ropa y joyas que claramente no habían salido del presupuesto familiar. Alejandro la había estado comprando, literalmente. Pero lo que más le dolió fueron los mensajes más recientes. Alejandro le había prometido ayudarla a conseguir una práctica profesional en una firma arquitectónica prestigiosa. Habían hablado de un futuro juntos, una vez que él resolviera su situación familiar. Le había llenado la cabeza de sueños imposibles, de promesas que un hombre casado con responsabilidades nunca podría cumplir. Ricardo cerró el teléfono, sintiendo náuseas. No era solo una aventura sexual, era una manipulación calculada de una joven vulnerable por parte de un hombre que tenía todo el poder en esa relación. El sonido de llaves en la puerta lo alertó del regreso de Elena. Rápidamente guardó el teléfono en el cajón del aparador y fingió estar viendo las noticias en la televisión. El mercado estaba lleno, comentó Elena, cargando bolsas de mandado. Parece que todo el mundo decidió hacer compras hoy. ¿Me ayudas con esto? Ricardo la ayudó a acomodar los víveres, y por un momento la normalidad de la actividad lo calmó. Elena organizaba todo meticulosamente. Las verduras en el refrigerador, los chiles en la despensa, el detergente en el cuarto de lavado. 20 años de vida en común habían creado rutinas perfectas, un baile doméstico que ejecutaban sin pensarlo. Ricardo, dijo Elena mientras acomodaba los jitomates, ¿tú crees que Sofía tiene novio? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Por qué preguntas? No sé. Intuición de madre, supongo. La manera en que sonríe cuando está texteando, cómo se arregla más que antes, las salidas misteriosas. Tiene todos los síntomas de una muchacha enamorada. Ricardo tuvo que apoyarse en el mostrador de la cocina. ¿Y qué opinas de eso? Elena se encogió de hombros. Es natural, ¿no? Ya tiene 18 años. Solo espero que sea un muchacho decente, de buena familia. Ya sabes cómo son los chavos de ahora, muy libertinos. Si Elena supiera que no era un chavo sino un hombre de 38 años, casado, con hijos. ¿Has pensado en preguntarle directamente? Sugirió Ricardo. Lo he intentado, pero se pone muy evasiva. Dice que no es asunto nuestro, que ya está grande. Y técnicamente tiene razón, pero... Elena suspiró. Sigue siendo mi bebé, ¿sabes? No. Teléfono de Ricardo vibró. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Papá, por favor no le digas nada a mamá. Podemos hablar cuando llegue a casa. Por favor. Era Sofía, escribiendo desde el teléfono de otra persona. ¿Quién es? Preguntó Elena, notando su expresión. Trabajo, mintió Ricardo. Problemas con el proyecto del lunes. Elena lo miró, con preocupación. ¿Sabes qué? Creo que necesitas relajarte. ¿Por qué no invitamos a cenar a mis papás mañana domingo? Hace tiempo que no los vemos, y a ti te gusta platicar con mi papá sobre fútbol. La idea de una cena familiar, fingiendo normalidad mientras todo se desmoronaba, le resultó insoportable a Ricardo. Pero asintió, porque ¿qué más podía hacer? Claro, mi amor, llámales. El resto del día transcurrió con una lentitud tortuosa. Ricardo intentó distraerse arreglando unas goteras en el baño, organizando su closet, viendo un partido de fútbol. Pero su mente regresaba constantemente a la situación. ¿Cómo enfrentar a Sofía? ¿Qué decirle que la hiciera entender la gravedad de lo que estaba haciendo? Sofía regresó a casa a las 8 de la noche, cuando Elena estaba preparando quesadillas para la cena. Entró con aire desafiante, pero Ricardo pudo ver la incertidumbre en sus ojos. Hija, la recibió Elena con cariño. ¿Dónde andabas? Te hice quesadillas de flor de calabaza como te gustan. Gracias, mami. Estuve en casa de una amiga, haciendo tarea. Mintió Sofía sin pestañear. Durante la cena, Ricardo observó a su hija interactuar con Elena. La naturalidad con que mentía, la facilidad con que inventaba detalles sobre su día. Ficticio. ¿Cuándo había aprendido a ser tan buena actriz? ¿O siempre había tenido esa habilidad y él nunca se había dado cuenta? Después de cenar, cuando Elena se fue a bañar, Ricardo finalmente tuvo la oportunidad que había estado esperando. Sofía, dijo en voz baja, ven acá. Necesitamos hablar. Ella lo siguió hasta el pequeño estudio donde él guardaba sus documentos, de trabajo,
Ricardo cerró la puerta y se volteó hacia su hija. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, preguntó directamente. Sofía lo miró con una mezcla de miedo y desafío. Papá, yo puedo explicar. 4 meses, continuó Ricardo. He visto los mensajes, Sofía. He visto las fotos, lo sé todo. Su hija se derrumbó en una silla, finalmente abandonando la fachada de seguridad. No era mi intención que fuera así, susurró. ¿Cómo era tu intención entonces? ¿Sabías que está casado? ¿Sabías que tiene hijos? Él me dijo que se va a divorciar, murmuró Sofía, las lágrimas comenzando a caer. Me dijo que su matrimonio ya no funciona, que solo está esperando el momento adecuado. Ricardo sintió una mezcla de compasión y frustración. Su hija había caído en la trampa más vieja del mundo, las mismas mentiras que los hombres casados habían usado durante generaciones. Sofía, mi amor, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Realmente crees que un hombre que engaña a su esposa no te va a engañar a ti también? Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Tú no lo conoces como yo. Él es diferente conmigo. Me entiende, me apoya en mis sueños. Te está manipulando, hija. Está usando su posición de poder, su dinero, sus promesas, para aprovecharse de ti. No es así, gritó Sofía, poniéndose de pie. Él me ama, y yo lo amo a él. El grito resonó en la pequeña habitación, y ambos se quedaron en silencio, esperando escuchar si Elena había oído algo desde el baño. Ricardo se acercó a su hija y le puso las manos en los hombros. Sofía, ese hombre es mi jefe. ¿Te das cuenta de la posición en la que me pone esto? ¿Sabes que podría perder mi trabajo? Por primera vez, vio un destello de comprensión en los ojos de su hija. Yo no pensé en eso. Hay muchas cosas en las que no has pensado, mi amor, y ahora todos vamos a pagar las consecuencias. El domingo amaneció con el cielo nublado típico de la temporada de lluvias en la Ciudad de México. Ricardo había dormido apenas 3 horas, después de una conversación que se extendió hasta altas horas de la madrugada con Sofía. Su hija había alternado entre la defensa apasionada de su relación y momentos de duda que le daban esperanza de que pudiera hacerla entrar en razón. Pero las últimas palabras de Sofía antes de irse a su cuarto resonaban en su mente. Papá, lo amo, y no voy a dejarlo por nada ni por nadie. Elena ya estaba despierta, preparando café en la cocina con esa energía matutina que la caracterizaba. Había invitado a sus padres a comer como habían acordado, y tenía esa expresión de concentración que ponía cuando planeaba una comida especial. Buenos días, mi amor. Lo saludó con un beso en la mejilla. ¿Mejor de tu dolor de cabeza? Sí, un poco, mintió Ricardo, sirviéndose una taza de café. Qué bueno. Necesito que vayas al mercado por unos chiles poblanos. Voy a hacer chiles en nogada para mis papás. Ya sabes cómo le gustan a mi mamá. Los chiles en nogada. El platillo típico de septiembre, con los colores de la bandera mexicana. En circunstancias normales, Ricardo habría disfrutado la perspectiva de una comida familiar con ese platillo tan elaborado. Pero ahora, la idea de fingir normalidad durante horas mientras su mundo se desmoronaba le resultaba agotadora. Claro, ahorita voy, respondió, tomando las llaves del coche. El trayecto al mercado de Medellín le dio tiempo para pensar. Tenía que tomar una decisión sobre cómo manejar la situación con Alejandro. ¿Confrontarlo directamente? ¿Amenazarlo? ¿Con esposar la relación? ¿Buscar una manera discreta de terminarla? Cada opción tenía riesgos enormes. En el mercado, mientras seleccionaba los chiles más frescos, se encontró con doña Carmen, la vecina de enfrente, una señora de 70 años que conocía a su familia desde que se mudaron al barrio. «Ricardo, qué gusto verte», lo saludó con efusividad. «¿Cómo está la familia? Hace días que no veo a Sofía salir a correr por las mañanas». «Está bien, doña Carmen. Muy ocupada con la universidad». «Qué bueno, qué bueno. Es una muchachita muy educada. Siempre me saluda con respeto. El sábado la vi subirse a un coche muy elegante temprano en la mañana». «¿Ya tiene novio la niña?» Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Un coche elegante? Sí, una camioneta negra, muy lujosa. El chofer se veía mayor, como de nuestra edad. Pensé que tal vez era el papá de Lesuntu. ¿Alguna amiga? Alejandro.
Tenía una BMW X5 negra que siempre estacionaba en el lugar privilegiado de la empresa. El muy descarado había ido a recoger a Sofía prácticamente en su puerta. Ah, sí, debe ser eso, murmuró Ricardo, fingiendo desinterés. Bueno, me da mucho gusto saber que Sofía anda con gente de bien. Uno nunca sabe en estos tiempos. Hay tantos malvivientes sueltos. Si doña Carmen supiera quién era realmente el hombre de bien que había recogido a Sofía. De regreso a casa, Ricardo se sintió más determinado que nunca. No solo tenía que proteger a su hija, sino también la reputación de su familia en el barrio. En colonias como Del Valle, los chismes volaban más rápido que las noticias. Y si la gente empezaba a especular sobre los novios mayores de Sofía, Elena no tardaría en enterarse. Encontró a su esposa en la cocina, ya con los chiles puestos a asar. El aroma familiar llenaba la casa, mezclándose con el olor de la cebolla y el ajo que se doraban en la sartén. ¿Trajiste todo?, preguntó Elena sin levantar la vista de la estufa. Sí, aquí está, respondió Ricardo, dejando las bolsas en 1900, la mesa. Elena, ¿has notado si Sofía ha estado saliendo en coches que no conocemos? Elena lo miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas? Doña Carmen me dijo algo en el mercado. Ay, esa señora. Elena suspiró. Siempre está pendiente de todo lo que pasa en la cuadra. Pero ahora que lo mencionas, el otro día vi una camioneta negra estacionada afuera de la casa cuando llegué. Del trabajo. Pensé que era de algún vecino nuevo. El corazón de Ricardo se aceleró. Alejandro había estado en su casa, probablemente esperando a Sofía. La audacia del hombre no tenía límites. ¿No te parece raro que Sofía no nos haya presentado a sus nuevas amistades?, insistió Ricardo. Elena se quedó pensativa, limpiándose las manos en el delantal. Sí, es extraño. Antes siempre traía a sus amigas a casa, les hacía de comer, las conocíamos. Pero desde hace meses es como si su vida social fuera un secreto. Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía apareció en la cocina, recién bañada y arreglada. Llevaba un vestido azul marino que Ricardo no recordaba haberle visto antes, y unos aretes de perlas que definitivamente no habían salido de su presupuesto familiar. Buenos días, mami, saludó a Elena con un beso. A Ricardo apenas le dirigió una mirada fría. Buenos días, mi amor, respondió Elena. ¿Me ayudas con los chiles? Sabes que se te da mejor que a mí quitarles la piel. Mientras las dos mujeres trabajaban juntas, Ricardo las observó desde la mesa del desayunador. La escena era tan cotidiana, tan normal, que por momentos podía olvidar la crisis que se cernía sobre ellos. Sofía bromeaba con su madre, le contaba anécdotas inventadas sobre la universidad. Fingía ser la misma hija de siempre, pero Ricardo notó los detalles: la pulsera de oro que no había visto antes, el perfume caro que flotaba a su alrededor, la manera en que revisaba constantemente su teléfono cuando Elena no la veía. A las 2 de la tarde llegaron los padres de Elena. Don Joaquín, un hombre de 75 años, ex trabajador del metro, y doña Esperanza, maestra jubilada de primaria. Eran gente sencilla, trabajadora, que había logrado sacar adelante a 5 hijos con mucho esfuerzo y sacrificio. Ricardo, hijo, lo saludó don Joaquín con un abrazo fuerte. ¿Cómo van las cosas en la construcción? ¿Sigues con el mismo patrón? Sí, don Joaquín, ahí andamos, trabajando duro. Qué bueno, qué bueno. El trabajo honrado siempre trae recompensas. Las palabras del anciano sonaron como una burla del destino. Ricardo trabajaba honradamente, pero su patrón estaba deshonrando a su familia. Doña Esperanza abrazó a Sofía con especial cariño. Mira nada más qué hermosa estás, nieta. ¿Y cómo van los estudios? Muy bien, abuelita. Este semestre estoy viendo diseño arquitectónico y historia del arte. Qué inteligente eres. Cuando yo era joven, las mujeres no teníamos estas oportunidades. Me da mucho gusto ver que tú sí las aprovechas. Ricardo observó a Sofía conversando con su abuela, y se le encogió el corazón. Doña Esperanza había trabajado toda su vida para que sus hijos y nietos tuvieran mejores oportunidades. ¿Qué pensaría si supiera que Sofía estaba desperdiciando esas oportunidades por una aventura con un hombre casado? La comida transcurrió entre conversaciones familiares. Don Joaquín y Ricardo hablaron sobre el América y las Chivas, mientras
Las mujeres discutían recetas y chismes del barrio. Sofía participó con naturalidad, contando anécdotas de la universidad que sonaban completamente creíbles. Pero a mitad de la comida, el teléfono de Sofía vibró. Ella lo revisó discretamente bajo la mesa, y Ricardo vio cómo se iluminaba su rostro al leer el mensaje. Inmediatamente después, se puso tensa y nerviosa. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó Elena, notando el cambio en su hija. Sí, solo una compañera que necesita ayuda con una tarea, respondió Sofía, guardando rápidamente el teléfono. Pero Ricardo había alcanzado a ver parte de la pantalla, el nombre de Alejandro y las primeras palabras de un mensaje. Mi amor, necesito verte esta tarde. Después del postre, mientras Elena y doña Esperanza lavaban los platos y don Joaquín veía fútbol en la televisión, Sofía se acercó discretamente a Ricardo. Papá, necesito salir un rato, susurró. Por favor, no hagas preguntas, ni se te ocurra, respondió Ricardo en voz baja pero firme. No vas a ningún lado. No entiendes, papá. Es importante. Lo que es importante es que te quedes aquí con tu familia, como corresponde. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas de frustración. «Me las vas a pagar», murmuró, y se dirigió a su cuarto. El resto de la tarde se volvió tenso. Sofía se mantuvo en su habitación con la puerta cerrada, y Ricardo podía escuchar el sonido apagado de llamadas telefónicas. Elena notó la ausencia de su hija, pero no hizo comentarios, concentrándose en atender a sus padres. Cuando don Joaquín y doña Esperanza se fueron, alrededor de las 7 de la tarde, Elena finalmente expresó su preocupación. ¿Qué le pasa a Sofía? Estuvo muy rara toda la tarde. Después del almuerzo prácticamente desapareció. Cosas de jóvenes, murmuró Ricardo, pero sabía que su respuesta no era convincente. Ricardo, algo está pasando en esta casa, y quiero saber qué es, dijo Elena, cruzándose de brazos. Tú estás raro, Sofía está rara, y yo me siento como si fuera la única que no sabe de qué se trata. Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía salió de su cuarto. Había estado llorando. Tenía los ojos hinchados y la cara manchada de rímel. «Mija, ¿qué te pasa?». Elena se acercó inmediatamente a consolarla. «No es nada, mami. Solo problemas con una amiga», sollozó Sofía, abrazándose a su madre. Ricardo observó la escena con el corazón partido. Sofía estaba sufriendo, pero era un sufrimiento autoinfligido, y Elena estaba consolando a su hija, sin saber que el verdadero problema era mucho más serio de lo que imaginaba. Esa noche, después de que Elena se durmió, Ricardo se quedó despierto en la sala pensando. La situación estaba escalando. Sofía estaba cada vez más involucrada emocionalmente con Alejandro, y cada día que pasaba la hacía más vulnerable. Tenía que actuar. Pero, ¿cómo? A la 1 de la madrugada, escuchó el sonido de pasos en el pasillo. Sofía apareció en la sala, vestida con una sudadera y pantalones de ejercicio. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Ricardo en voz baja. «No puedo más, papá», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Él me necesita. Su esposa lo está chantajeando. Amenaza con quitarle a sus hijos si la deja. Está desesperado». Ricardo sintió una mezcla de compasión y exasperación. «Sofía, ¿no te das cuenta de que esa es la excusa que usan todos los hombres casados? Tú no lo conoces», insistió ella. «Es diferente. Lo conozco mejor de lo que tú crees, hija. Trabajo con él todos los días. He visto cómo trata a su esposa cuando viene a la oficina, cómo habla de sus hijos. No es el hombre que tú crees que es». «Mientes», murmuró Sofía, pero había incertidumbre en su voz. «No miento, mi amor. Y si sales de esta casa ahora, encontrarte con él. Mañana mismo voy a hablar con tu madre y le voy a contar todo». La amenaza tuvo efecto. Sofía se detuvo en seco, mirándolo con una mezcla de miedo y odio. «¿Harías eso? ¿Destruirías a mamá solo para salirte con la tuya? Haría cualquier cosa para proteger a mi familia, incluyéndote a ti, aunque tú no te quieras proteger». Sofía se quedó de pie en el umbral de la sala durante varios minutos debatiéndose internamente. Finalmente, se dirigió de vuelta a su cuarto sin decir una palabra. Ricardo se quedó despierto hasta el amanecer, sabiendo que había ganado una batalla pero que la guerra estaba lejos de terminar. El lunes tendría que enfrentar a Alejandro, en el trabajo,
fingir normalidad mientras planeaba su próximo movimiento. Pero también sabía que no podía mantener el secreto mucho más tiempo. Elena merecía saber la verdad, y Sofía necesitaba ayuda profesional para salir de una relación tan tóxica. El problema era cómo hacerlo sin destruir completamente a su familia en el proceso. Mientras veía amanecer a través de la ventana de la sala, Ricardo tomó una decisión. El lunes por la tarde, después del trabajo, tendría una conversación con Alejandro. Era hora de que los hombres adultos resolvieran la situación que estaba destruyendo a una joven de 18 años. Pero primero tenía que sobrevivir a un día de trabajo fingiendo que no sabía nada, mientras su jefe le daba órdenes y él tenía que obedecerlas, sabiendo que ese mismo hombre estaba manipulando a su hija. La ironía de la situación no se le escapaba. El hombre que controlaba su futuro económico estaba destruyendo su futuro familiar. Y Ricardo estaba atrapado en el medio, tratando de salvar a ambos. El sonido del despertador de Elena resonó desde el cuarto principal. Un nuevo día comenzaba, y con él, nuevas decisiones que tomarían el rumbo definitivo de esta crisis familiar. Liz. Lunes amaneció con una lluvia pertinaz que convertía las calles de la Ciudad de México en un caos de tráfico y charcos. Ricardo se despertó con un nudo en el estómago, sabiendo que tendría que enfrentar a Alejandro, después de todo lo que había descubierto durante el fin de semana. Se duchó con agua fría, esperando que eso lo ayudara a aclarar sus ideas y mantener la compostura que necesitaría durante las siguientes horas. Elena ya estaba despierta, preparando el desayuno con su eficiencia habitual. El aroma del café recién hecho y las quesadillas en el comal creaba una atmósfera de normalidad que contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en el interior de Ricardo. «Se ve que va a llover todo el día», comentó Elena, observando por la ventana. «Llévate paraguas y maneja con cuidado». «Sí, mi amor», respondió Ricardo mecánicamente mientras revisaba sus documentos de trabajo por tercera vez. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no traicionar su nerviosismo. Sofía apareció en la cocina, pálida y con ojeras pronunciadas. Claramente había pasado una mala noche, probablemente despierta texteando con Alejandro o llorando por la confrontación del domingo. Se sirvió apenas un poco de café y evitó mirar directamente a su padre. «¿No vas a desayunar nada más, mi amor?», preguntó Elena con preocupación maternal. «No tengo hambre, mami. Se me hace tarde para la primera clase». «Pero hija, necesitas comer algo. Al menos llévate una quesadilla para el camino». «Está bien». Sofía tomó una quesadilla envuelta en papel y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a Ricardo, le susurró tan bajo que solo él pudo escuchar. «Esto no va a quedar así». Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima lluvioso. Su hija estaba planeando algo, y él tenía que actuar antes de que la situación se saliera completamente de control. El trayecto a la oficina fue un suplicio. El tráfico estaba imposible debido a la lluvia, lo que le dio demasiado tiempo para pensar en la conversación que tendría con Alejandro. ¿Cómo abordar el tema sin sonar acusatorio desde el primer momento? ¿Cómo mantener su trabajo mientras protegía a su hija? ¿Era posible lograr ambas cosas? Llegó a la oficina empapado y con 15 minutos de retraso. Marta, su asistente, lo recibió con una taza de café humeante y una expresión preocupada. «Se ve terrible, licenciado Mendoza». «¿Está enfermo?» «Solo cansado, Marta. Hay algo urgente esta mañana. El licenciado Vázquez quiere verlo en su oficina tan pronto llegue. Dice que es sobre el proyecto de Polanco». Ricardo sintió como si el café se hubiera convertido en plomo líquido en su estómago. ¿Dijo algo más? No, pero se ve tenso, más de lo usual. Mientras caminaba hacia el despacho principal, Ricardo se preguntó si Sofía había llamado a Alejandro durante la noche, si le había contado sobre la confrontación con su padre. Eso explicaría la urgencia de la reunión. Tocó la puerta y entró al escuchar el adelante de Alejandro. Su jefe estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No se volteó inmediatamente. «Cierra la puerta, Ricardo», dijo sin darse vuelta. «Y siéntate». Ricardo obedeció, tratando de mantener una expresión neutra. Alejandro finalmente se volteó, y Ricardo notó que tenía una expresión sombría, que no le había visto antes. «Tenemos un problema», comenzó Alejandro, sentándose detrás de su escritorio. «Un problema serio que podría afectar tanto el proyecto de Polanco como
Otras situaciones delicadas. Las palabras fueron como una confirmación de los peores temores de Ricardo. Sofía había hablado. No entiendo, licenciado. Mintió Ricardo. Decidido a no mostrar sus cartas todavía, Alejandro lo estudió durante varios segundos que se sintieron eternos. Creo que sí entiendes, Ricardo. Y creo que tenemos que hablar como hombres adultos sobre una situación muy complicada. El aire en la oficina se volvió denso. Ricardo podía escuchar el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, el zumbido del aire acondicionado, su propio corazón latiendo aceleradamente. ¿De qué situación habla, licenciado? De mi relación con tu hija. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Ricardo había esperado esta confesión, pero escucharla de labios de Alejandro lo golpeó con una fuerza inesperada. Sofía es mayor de edad, continuó Alejandro, pero entiendo que como padre tengas inquietudes. ¿Inquietudes? La voz de Ricardo salió más alta de lo que pretendía. ¿Llamas inquietudes al hecho de que un hombre casado, de mi edad, esté manipulando a mi hija adolescente? No hay manipulación alguna, respondió Alejandro con frialdad. Sofía y yo tenemos una relación basada en el respeto mutuo y sentimientos genuinos. ¿Respeto? Ricardo se puso de pie, ya sin poder contener su indignación. ¿Respetas a tu esposa cuando te acuestas con una muchacha que podría ser tu hija? ¿Respetas a tus hijos cuando gastas el dinero de su educación en hoteles de lujo? Alejandro también se levantó, y Ricardo vio un destello de ira en sus ojos. Cuidado con el tono, Ricardo. Sigues siendo mi empleado. Y tú sigues siendo un hijo de puta que se está aprovechando de mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los dos hombres se miraron fijamente, como dos animales evaluando al adversario antes del ataque. Siéntate, ordenó Alejandro. Finalmente, con voz gélida. Y vamos a hablar esto civilizadamente, o esta conversación va a terminar muy mal para ti. Ricardo se sentó, pero mantuvo la mirada desafiante. No iba a permitir que Alejandro lo intimidara, aunque eso le costara el trabajo. Mira, Ricardo. Alejandro cambió de táctica, adoptando un tono más conciliador. Entiendo tu preocupación. Si yo tuviera una hija como Sofía, probablemente reaccionaría igual. Pero necesitas entender que esto no es lo que piensas. ¿Y qué es entonces? Es amor verdadero. Sé que suena cliché, pero es la verdad. Sofía es una mujer extraordinaria, inteligente, madura para su edad. Y yo no había sentido algo así en años. ¿Y tu esposa? ¿Tus hijos? Alejandro suspiró y se frotó las sienes. Mi matrimonio ha estado muerto por años, Ricardo. Carmen y yo solo seguimos juntos por los niños, pero no hay amor entre nosotros. Sofía llegó a mi vida como un rayo de luz. Qué conveniente, murmuró Ricardo con sarcasmo. La misma historia que cuentan todos los hombres casados infieles. No soy como todos los hombres casados infieles, replicó Alejandro, su tono volviéndose más firme. Tengo intenciones serias con Sofía. Cuando la situación sea apropiada, voy a divorciarme y vamos a formalizar nuestra relación. ¿Cuándo? ¿Sea apropiada? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Sofía tiene que conformarse con ser tu amante secreta? Sofía entiende la situación. Es más madura de lo que tú crees. Tiene 18 años, Alejandro. 18. ¿No te parece que hay algo profundamente enfermo en eso? La edad es solo un número cuando hay verdadero amor de por medio. Ricardo sintió ganas de vomitar. Esa es la justificación de todos los abusadores. No soy un abusador, gritó Alejandro golpeando el escritorio. Y no voy a permitir que me acuses de algo tan repugnante. Entonces, ¿cómo llamas a un hombre de 38 años que usa su posición de poder para seducir a una universitaria que ni siquiera ha terminado su carrera? La llamo una relación entre dos adultos que se aman. La llamo un delito. Y si no terminas esta relación inmediatamente, voy a denunciarte. Alejandro se rió con amargura. ¿Denunciarme por qué? Sofía es mayor de edad, no hay coerción, no hay violencia, no hay nada que la ley pueda hacer. Tal vez legalmente. No, pero socialmente sí. Tu reputación, tu matrimonio, tu posición en la empresa. Todo eso desaparecería si esto se hace público. ¿Me estás chantajeando, Ricardo? Te estoy advirtiendo. Como padre y como hombre. Alejandro se paseó por la oficina durante varios minutos,
claramente debatiéndose internamente. Finalmente, se volteó hacia Ricardo con una expresión que mezclaba determinación y amenaza. Está bien, Ricardo. Vas a jugar rudo. Entonces yo también voy a jugar rudo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si intentas interferir en mi relación con Sofía, o si haces público este asunto, vas a perder mucho más que yo. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando sobre las consecuencias de tus acciones. Tengo mucha influencia en esta industria, Ricardo. Una palabra mía y no vas a conseguir trabajo en ninguna empresa de construcción de la ciudad. Y sin trabajo, ¿cómo vas a mantener a tu familia? ¿Cómo vas a pagar la universidad de Sofía? La amenaza golpeó a Ricardo como un puñetazo. Alejandro tenía razón. Su influencia en el sector era enorme. Y si decidía poner a Ricardo en 1900, una lista negra, encontrar otro trabajo sería casi imposible. Además, continuó Alejandro, acercándose peligrosamente, Sofía me ama. Si intentas separarla de mí, la vas a perder para siempre. Ya me lo dijo, está dispuesta a cortar toda comunicación contigo si interfieres en nuestra relación. Esas palabras fueron las que más dolieron. La idea de perder a Sofía, de que su hija lo odiara para siempre, era más aterradora que cualquier amenaza laboral. Así que te voy a dar una opción muy simple, concluyó Alejandro, regresando a su silla con aire triunfante. Puedes aceptar la situación y mantener tu trabajo, tu salario, y alguna posibilidad de conservar la relación con tu hija. O puedes hacer un escándalo, perder todo, y de todas maneras, no vas a poder separar a Sofía de mí, porque ella va a elegirme a mí. Ricardo se sintió aplastado por el peso de la situación. Alejandro había pensado en todo. Había planeado cada movimiento. Era un hombre acostumbrado a ganar, a salirse con la suya sin importar a quién lastimara en el proceso. Necesito tiempo para pensar, murmuró Ricardo. Tienes hasta mañana, respondió Alejandro. Mientras tanto, quiero que te concentres en el proyecto de Polanco. Los inversionistas van a venir el jueves para una revisión, y todo tiene que estar perfecto. Ricardo se levantó para salir, pero Alejandro lo detuvo con una última observación. Y Ricardo, espero que tomes la decisión correcta. Sería una lástima que una situación tan hermosa como el amor que Sofía y yo compartimos terminara destruyendo a toda tu familia. Cuando Ricardo salió de la oficina, sintió como si acabara de sobrevivir a un accidente automovilístico. Marta lo vio pasar y notó inmediatamente su estado. ¿Está bien, licenciado? Se ve muy pálido. Estoy bien, Marta. Solo necesito un momento. Se encerró en su oficina y se dejó caer en la silla. La conversación había sido peor de lo que había imaginado. No solo Alejandro no tenía intención de terminar la relación con Sofía, sino que había demostrado que tenía todas las cartas ganadoras. El teléfono sonó. Era Elena. Mi amor, ¿cómo está yendo tu día? La voz dulce y preocupada de su esposa casi lo hizo llorar. Complicado, pero ahí vamos. ¿Sabes algo de Sofía? No contestó el teléfono cuando le marqué hace rato. No, no he sabido nada. Mintió Ricardo. Probablemente Sofía estaba con Alejandro en ese momento celebrando su victoria. Bueno, nos vemos en la noche. Te amo. Yo también te amo, Elena. Después de colgar, Ricardo se quedó mirando por la ventana de su oficina. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por la situación imposible en la que se encontraba. Tenía menos de 24 horas para tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de su familia para siempre. Sacrificar su trabajo y su estabilidad económica por una batalla que tal vez no podía ganar, o aceptar la situación y convertirse en cómplice silencioso de una relación que sabía que terminaría destruyendo a su hija. Mientras contemplaba sus opciones, una tercera posibilidad comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, tal vez incluso peligrosa, pero podría ser la única manera de salvar tanto a su familia como a Sofía. Era hora de jugar con las mismas reglas que Alejandro. Tarde después de salir de la oficina, Ricardo no se dirigió directamente a casa como era su costumbre. En lugar de eso, condujo hasta un café internet en la colonia Roma Norte, lejos de su barrio y de cualquier lugar donde pudiera ser reconocido. Necesitaba investigar, recopilar información y planear su estrategia cuidadosamente. Durante las siguientes 2 horas,
Ricardo se sumergió en una investigación exhaustiva sobre Alejandro Vázquez. Lo que encontró superó sus expectativas. Su jefe no era el hombre respetable que aparentaba ser en público. En los archivos del Registro Público de Comercio, descubrió que Alejandro tenía varios juicios pendientes con proveedores por pagos atrasados. En redes sociales, encontró fotos de fiestas empresariales, donde aparecía en situaciones comprometedoras con mujeres jóvenes que claramente no eran su esposa. Pero lo más revelador fue un artículo de hacía 3 años en un periódico local, sobre una demanda laboral en su contra por acoso sexual, presentada por una empleada de 23 años. La demanda había sido retirada misteriosamente después de unas semanas. «No eres el primero, Sofía», murmuró Ricardo mientras tomaba capturas de pantalla de toda la información comprometedora. También investigó a Carmen Vázquez, la esposa de Alejandro. Descubrió que provenía de una familia adinerada de Guadalajara y que había heredado una considerable fortuna de sus padres. Más importante aún, encontró que era ella quien había aportado el capital inicial para el negocio de construcción de Alejandro. Sin el dinero de Carmen, la empresa no existiría. Carmen tenía su propio perfil en redes sociales, donde se presentaba como filántropa y defensora de los derechos de las mujeres. Había fotos de ella en eventos benéficos, conferencias sobre violencia doméstica y reuniones de organizaciones feministas. Claramente, era una mujer con principios sólidos que no toleraría las infidelidades de su esposo. Ricardo imprimió toda la información comprometedora y la guardó en un sobre manila. Su plan estaba tomando forma. De regreso a casa, se detuvo en una papelería y compró varios sobres, papel bond y un teléfono celular prepagado. Si iba a jugar el juego de Alejandro, tenía que hacerlo con todas las precauciones necesarias. Llegó a casa pasadas las 8 de la noche, con una excusa preparada sobre reuniones de último minuto. Elena lo recibió con preocupación. «Se te hace muy tarde, mi amor. Y no contestabas el teléfono. Se me acabó la batería en la oficina y tuve que quedarme a terminar algunos reportes urgentes. ¿Ya cenaste?» «No, pero no tengo mucha hambre». «¿Y Sofía?» «Llegó hace como 1 hora. Dice que estuvo en la biblioteca estudiando, pero se ve, no sé, rara, como nerviosa». Ricardo subió a cambiarse de ropa, y al pasar por el cuarto de Sofía, escuchó su voz hablando por teléfono en susurros. Se detuvo junto a la puerta, tratando de escuchar. «Me dijo que había hablado contigo». «Sí, entiendo». «No, él no va a hacer nada. Me lo prometió. Te amo también». Era evidente que estaba hablando con Alejandro, probablemente coordinando sus próximos encuentros, ahora que todo estaba arreglado entre los hombres. Después de cenar y esperar a que Elena se durmiera, Ricardo se instaló en su pequeño estudio, con la computadora, y comenzó a redactar varios documentos. El primero era una carta anónima dirigida a Carmen Vázquez, donde detallaba la relación de su esposo con Sofía, incluyendo fechas, lugares y fotografías impresas de los mensajes más comprometedores. El segundo documento era más elaborado. Una denuncia formal ante el Colegio de Arquitectos sobre las prácticas poco éticas de Alejandro, incluyendo el acoso a empleadas y el uso de su posición para manipular a jóvenes estudiantes. Adjuntó copias de los artículos periodísticos sobre la demanda previa y las fotografías comprometedoras. El tercer elemento de su plan era el más arriesgado: una grabación. Usando el teléfono prepagado que había comprado, Ricardo programó varias llamadas anónimas a la oficina de Alejandro para el día siguiente, con el objetivo de provocarlo y hacerlo decir cosas que pudieran ser usadas en su contra. Mientras trabajaba, Ricardo se sintió como un espía en una película de acción, pero también experimentó una sensación de poder que no había tenido en días. Por primera vez desde que descubrió la relación, sentía que tenía algún control sobre la situación. A las 3 de la mañana terminó de preparar todo su arsenal. Tenía evidencia comprometedora, un plan de acción y la determinación de un padre dispuesto a todo por proteger a su hija. El martes amaneció despejado, como si la lluvia del día anterior hubiera lavado el aire de la ciudad. Ricardo desayunó con su familia manteniendo una fachada de normalidad, pero por dentro hervía de anticipación. Sofía parecía más relajada que los días anteriores, probablemente confiada en que su padre había sido neutralizado por Alejandro.
Incluso bromeó con Elena sobre sus profesores y mencionó planes para el fin de semana. «Qué bueno que ya no estás tan estresada, mi amor», comentó Elena. «Estos días te veía muy preocupada». «Ya se resolvieron algunos problemas en la universidad», respondió Sofía, lanzando una mirada significativa a Ricardo. En la oficina, Ricardo mantuvo su rutina normal durante la mañana. Revisó reportes, coordinó con los supervisores de obra y fingió concentrarse en el proyecto de Polanco. Alejandro había salido temprano a una junta con inversionistas, lo que le daba tiempo para ejecutar la primera fase de su plan. A las 11 de la mañana, desde el teléfono prepagado, Ricardo hizo la primera llamada anónima a la oficina de Alejandro. «Licenciado Vázquez, habla un amigo que se preocupa por usted». «¿Quién habla? ¿Cómo conseguiste este número?» «Eso no importa. Lo que importa es que sepa que hay gente que está al tanto de sus actividades extracurriculares». «No sé. ¿De qué hablas?» «Hablo de muchachitas jóvenes, hoteles caros y mentiras que tarde o temprano salen a la luz». Alejandro guardó silencio durante varios segundos. «¿Qué quieres?» «Nada que usted no pueda dar fácilmente. Solo que piense si realmente vale la pena arriesgar todo lo que ha construido por un capricho». «¿Me estás amenazando?» «Le estoy dando un consejo amistoso. Hay personas que podrían estar muy interesadas en conocer ciertos detalles de su vida privada. Su esposa, por ejemplo, o el colegio de arquitectos. Eres un cobarde que no se atreve a dar la cara. Y usted es un hombre que no se atreve a aceptar las consecuencias de sus actos». Ricardo colgó, sintiendo una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había plantado la primera semilla de duda en la mente de Alejandro. Durante el almuerzo, salió de la oficina con el pretexto de resolver asuntos bancarios. En realidad, se dirigió al domicilio de Carmen Vázquez, una casa elegante en las lomas de Chapultepec que había localizado usando los registros públicos. No tocó la puerta. En lugar de eso, deslizó discretamente el sobre con la carta anónima y las evidencias por debajo de la puerta principal, asegurándose de que nadie lo viera. La carta era directa pero respetuosa. «Estimada señora Vázquez, como mujer que ha dedicado su vida a defender los derechos de otras mujeres, creemos que merece conocer la verdad sobre las actividades de su esposo. Su esposo está manteniendo una relación extramarital con una joven de 18 años, estudiante universitaria, a quien está manipulando con promesas de divorcio y oportunidades profesionales. Adjuntamos evidencia fotográfica y documentos que comprueban esta situación. No buscamos crear problemas en su matrimonio, sino informar a una mujer respetable sobre una situación que podría afectar tanto su bienestar personal como su reputación pública. Una mujer que la admira». De regreso en la oficina, Ricardo envió la denuncia formal al Colegio de Arquitectos por correo certificado. Era un proceso lento, pero eventualmente llegaría a las autoridades competentes. A las 4 de la tarde, hizo la segunda llamada anónima a Alejandro. «¿Ya recibió mi mensaje de esta mañana?» «¿Quién carajo eres?» La voz de Alejandro sonaba tensa, molesta. Alguien que conoce muy bien sus secretos. ¿Ya habló con su esposa hoy? ¿Qué tiene que ver mi esposa en esto?» «Oh, todo. Especialmente considerando que ella es quien realmente financia su empresa». Esta vez, el silencio de Alejandro fue más prolongado. Ricardo podía imaginar su rostro palideciendo al darse cuenta de las implicaciones. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. «Quiero que termine su relación con la joven. Inmediatamente». «No puedo hacer eso». «Entonces prepárese para las consecuencias. Su esposa es una mujer muy inteligente y muy conectada socialmente. Cuando se entere de lo que ha estado haciendo, su vida tal como la conoce va a terminar. Mira, hijo de puta. No sé quién eres, pero te voy a encontrar y...» Ricardo colgó antes de que Alejandro terminara la amenaza. Podía sentir que su jefe estaba perdiendo el control, exactamente lo que necesitaba. El resto del día, Ricardo observó discretamente a Alejandro desde su oficina. Su jefe hizo varias llamadas telefónicas que parecían tensas. Se paseó nerviosamente por su despacho y abandonó la oficina temprano sin dar explicaciones. A las 6 de la tarde, cuando Ricardo llegó a casa, encontró a Sofía en su cuarto, llorando histéricamente. Elena estaba con ella tratando de consolarla. «¿Qué pasó?», preguntó Ricardo fingiendo preocupación. «No sabemos», respondió Elena.
Llegó de la universidad así, muy alterada. Dice que no quiere hablar de lo que pasó. Ricardo podía imaginar lo que había ocurrido. Alejandro probablemente había llamado a Sofía en pánico. Posiblemente incluso había terminado la relación para protegerse. La joven estaba experimentando su primer corazón roto real. Y aunque Ricardo sintió compasión por su dolor, sabía que era necesario. A lo mejor fue algo en la universidad, sugirió Elena. ¿Problemas con algún profesor o compañeros? Puede ser, murmuró Ricardo. Dale tiempo, ya se le pasará. Esa noche, mientras Elena dormía, Ricardo recibió un mensaje en el teléfono prepagado desde un número desconocido. Sé que fuiste tú. Mañana hablamos, y esta vez vas a pagar las consecuencias de meterte conmigo. Era Alejandro, claramente desesperado y furioso. Ricardo sonrió en la oscuridad de su cuarto. Su plan estaba funcionando mejor de lo esperado, pero también sabía que la parte más peligrosa apenas comenzaba. Un hombre como Alejandro, acorralado y desesperado, era capaz de cualquier cosa. Ricardo tendría que ser muy cuidadoso en los próximos días, porque la guerra que había iniciado estaba a punto de alcanzar su punto más álgido. Mientras escuchaba el llanto apagado de Sofía desde su cuarto, Ricardo se preguntó si realmente estaba haciendo lo correcto. Su hija estaba sufriendo, su familia estaba en crisis, y él había iniciado una batalla que podría terminar destruyéndolos a todos. Pero cuando recordó las fotografías comprometedoras, los mensajes manipuladores y la manera en que Alejandro había amenazado con destruir su carrera, supo que no tenía opción. A veces, un padre tenía que convertirse en el villano de la historia para salvar a su familia. Y Ricardo estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El miércoles amaneció con una tensión eléctrica que Ricardo podía sentir en cada fibra de su ser. Había dormido apenas 2 horas, despertándose constantemente por pesadillas, donde Alejandro descubría su identidad y cumplía sus amenazas de destruir a su familia. Pero también había sueños esperanzadores donde Sofía finalmente entendía la manipulación de la que había sido víctima y le agradecía por haberla salvado. Elena se levantó más temprano que de costumbre, preocupada por el estado de Sofía, quien había pasado la noche llorando intermitentemente. Como madre, su instinto le decía que algo grave estaba pasando, pero no podía identificar exactamente qué. Ricardo, estoy muy preocupada por la niña, le dijo mientras preparaba café extra fuerte. Nunca la había visto así. Anoche la escuché hablar sola, como si estuviera discutiendo con alguien. Los jóvenes son dramáticos, respondió Ricardo, aunque por dentro sabía que el drama apenas comenzaba. Ya se le pasará. No, esto es diferente. Creo que deberíamos llevarla con un psicólogo. Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía apareció en la cocina. Su aspecto era deplorable, ojos hinchados, cabello despeinado y una palidez que la hacía verse enferma. Se sirvió una taza de café con manos temblorosas. «Buenos días, mi amor», la saludó Elena con dulzura. «¿Te sientes mejor?» «No», respondió Sofía con voz ronca, «y no voy a sentirme mejor pronto». Dirigió una mirada llena de odio hacia Ricardo, una mirada que confirmó sus sospechas. Ella sabía que él estaba detrás de lo que fuera que hubiera pasado con Alejandro. «¿Quieres que te prepare algo especial para desayunar?», insistió Elena. «No, no tengo hambre. Me voy a la universidad». Tomó su mochila y se dirigió hacia la puerta, pero Ricardo la detuvo. «Sofía, espera. Necesitamos hablar». «No tengo nada que hablar contigo», respondió ella sin voltearse. «Creo que sí tienes mucho que hablar conmigo». Elena los observó con confusión creciente.
¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están hablando como si fuera algún tipo de código secreto? Sofía se volteó hacia su madre, y por un momento Ricardo pensó que iba a confesarle todo. Pero, en lugar de eso, simplemente dijo: «Pregúntale a tu marido, él tiene todas las respuestas». Y salió de la casa, dejando a Elena aún más confundida y preocupada. «Ricardo, ¿qué está pasando?», preguntó Elena cruzándose de brazos. «Y no me digas que no es nada, porque claramente hay algo muy serio ocurriendo entre ustedes dos. Es complicado, Elena. Dame un poco más de tiempo para resolverlo». «No, ya no más tiempo». Elena alzó la voz, algo inusual en ella. «Mi hija está destrozada. Mi marido actúa como si cargara con los pecados del mundo, y yo soy la única en esta casa que no sabe qué demonios está pasando. Exijo una explicación». Ricardo la miró a los ojos, viendo toda la frustración y preocupación acumuladas durante días. Elena merecía la verdad, pero todavía no era el momento adecuado. Su plan aún no había dado todos los frutos esperados. «Esta noche», prometió finalmente, «esta noche, cuando regrese del trabajo, te voy a explicar todo. Te lo juro». Elena lo estudió durante varios segundos, evaluando su sinceridad. «Más te vale, Ricardo Mendoza, porque si no lo haces, voy a sacar la verdad de donde sea, aunque tenga que seguirlos a ti y a Sofía como detective privado». En el trayecto al trabajo, Ricardo repasó mentalmente su estrategia para el día. Era crucial mantener las apariencias normales en la oficina mientras esperaba las consecuencias de sus acciones del día anterior. Carmen Vázquez ya debería haber recibido el sobre con las evidencias, y el Colegio de Arquitectos habría comenzado a procesar la denuncia formal. Llegó a la oficina puntualmente, pero notó inmediatamente que algo había cambiado. Marta, su asistente, lo recibió con expresión nerviosa. «Licenciado Mendoza, el licenciado Vázquez quiere verlo inmediatamente y se ve muy alterado». «¿Más de lo normal?», preguntó Ricardo, fingiendo casualidad. «Mucho más. Llegó muy temprano. Ha estado haciendo llamadas desde las 7 de la mañana, y cuando le dije que usted no había llegado todavía, casi me grita». Ricardo asintió y se dirigió hacia el despacho principal, preparándose mentalmente para la confrontación. Tocó la puerta y entró sin esperar respuesta. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, pero esta vez se volteó inmediatamente. Su aspecto era el de un hombre al borde del colapso: traje arrugado, corbata mal anudada y una expresión de ira y desesperación que Ricardo nunca había visto. «Cierra la puerta», ordenó Alejandro con voz ronca, «y prepárate para la conversación más importante de tu vida». Ricardo obedeció, manteniendo una expresión de inocencia confundida. «¿Pasa algo, licenciado?». «¿Que si pasa algo?». Alejandro soltó una risa amarga. «Mi esposa me corrió de la casa anoche después de recibir un paquete muy interesante. El Colegio de Arquitectos me llamó esta mañana para informarme sobre una denuncia en mi contra. Y he estado recibiendo llamadas anónimas de alguien que hoy conoce detalles muy íntimos de mi vida privada». «¡Qué extraño!», murmuró Ricardo. «¿Tiene alguna idea de quién podría estar haciendo esto?». «Por supuesto que sé quién está haciendo esto», gritó Alejandro. «Fuiste tú, hijo de puta. Tú organizaste todo esto». «No entiendo de qué está hablando, licenciado. ¿Por qué iba yo a hacer algo así?». Alejandro se acercó peligrosamente a Ricardo con los puños cerrados. «Porque te dije que tu hija y yo teníamos una relación, y no pudiste aceptarlo como hombre civilizado». «Ah, ¿ahora resulta que yo soy el que no es civilizado?». Ricardo abandonó finalmente su fachada de inocencia. «¿No el hombre que se acuesta con muchachitas de 18 años? Sabía que fuiste tú». «Sí, fui yo», admitió Ricardo con satisfacción. «¿Y sabes qué? Me siento orgulloso de haberlo hecho». Alejandro retrocedió, como si la confesión directa lo hubiera golpeado físicamente.
Te das cuenta de lo que has hecho, de lo que has destruido. He destruido una relación tóxica entre un depredador y mi hija, y si eso también destruye tu matrimonio y tu carrera, mejor. Carmen me va a divorciar, murmuró Alejandro, dejándose caer en su silla. Se va a quedar con todo, la casa, los niños, la empresa, todo, como debe ser. Y Sofía no me quiere ver más. Le dije que teníamos que terminar, que las cosas se habían complicado demasiado. Pensé que lo entendería, pero descubriste que una muchacha de 18 años reacciona emocionalmente cuando la abandonan. ¡Qué sorpresa! Alejandro levantó la vista hacia Ricardo y por primera vez había lágrimas en sus ojos. La amo, Ricardo. Realmente la amo. No. ¿Sabes lo que es el amor?, replicó Ricardo con desprecio. El amor no manipula, el amor no miente, el amor no se aprovecha de la inocencia. Sofía no era inocente. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sofía tiene 18 años. Tú tienes casi 40. Esa diferencia de poder hace que cualquier consentimiento de su parte sea cuestionable. Alejandro se quedó en silencio durante varios minutos, aparentemente procesando la magnitud de su situación. Finalmente, levantó la vista con una expresión diferente. Ya no era el hombre poderoso y amenazante de días anteriores, sino alguien derrotado y desesperado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz quebrada. «Quiero que te alejes de mi hija para siempre. Quiero que busques ayuda profesional para entender por qué te sientes atraído a mujeres tan jóvenes. Y quiero que aceptes las consecuencias de tus actos sin involucrar a mi familia. ¿Y mi trabajo? ¿Mi futuro? Eso ya no es mi problema». Alejandro asintió lentamente. «Está bien, pero hay algo que necesitas saber». «¿Qué?». «Sofía está embarazada». Las palabras cayeron como una bomba nuclear en la oficina. Ricardo sintió como si el mundo se detuviera, como si el aire desapareciera de sus pulmones. «¿Qué dijiste?». «Me lo dijo ayer cuando la llamé para terminar la relación». «Tiene 2 meses de embarazo». Ricardo se aferró al respaldo de la silla para no caerse. Todo su plan, toda su estrategia, todo se desmoronaba con esa revelación. «Por eso estaba tan desesperada ayer», continuó Alejandro. «No era solo por el rompimiento, era porque se dio cuenta de que iba a tener que enfrentar esto sola». «Eres un monstruo», murmuró Ricardo. «Soy un hombre que cometió errores terribles, pero ese bebé es mío y no voy a abandonarlo. No te vas a acercar a mi hija. Nunca más. Ricardo, seamos realistas. Sofía está embarazada de mi hijo. Vamos a estar conectados para siempre, te guste o no». Ricardo salió de la oficina sin decir otra palabra. Caminó como autómata hasta su coche. Se sentó en el asiento del conductor y por primera vez en semanas lloró. Lloró por su hija, por la inocencia perdida, por los sueños destrozados, por la complejidad de una situación que ahora parecía no tener salida. El teléfono sonó. Era Elena. «Ricardo, necesitas venir a casa. Ahora, ¿qué pasa?». «Es Sofía. Se desmayó en la universidad. La trajeron en ambulancia al hospital. Estoy en el hospital general». Ricardo arrancó el coche con manos temblorosas. El mundo se estaba desmoronando más rápido de lo que podía procesar. En el hospital encontró a Elena en la sala de espera, pálida y nerviosa. Se abrazaron sin decir nada y Ricardo sintió el peso de todos sus secretos aplastándolo. «¿Cómo está?», preguntó. «Estable. El doctor dice que es estrés y...». «Ricardo, hay algo más». «¿Qué?». Elena lo miró a los ojos y Ricardo vio que ya sabía. «Está embarazada, Ricardo. Nuestra niña está embarazada y yo no tenía ni idea». Antes de que Ricardo pudiera responder, un doctor se acercó a ellos. «¿Familiares de Sofía Mendoza?». «Somos sus padres», respondió Elena. «Su hija está bien, pero necesita mucho apoyo en este momento».
El embarazo está en su etapa temprana, pero el estrés emocional podría complicar las cosas. ¿Saben algo sobre la situación que está causando este estrés? Ricardo y Elena se miraron y finalmente Ricardo supo que había llegado el momento de la verdad completa. Doctor, ¿podríamos hablar con nuestra hija primero? Por supuesto, está en el cuarto 304. Camino al cuarto, Elena tomó la mano de Ricardo. Cuando salgamos de aquí, me vas a explicar todo lo que has estado ocultando. Todo, Ricardo asintió. Ya no había más secretos que guardar, más mentiras que sostener. En el cuarto del hospital, Sofía los esperaba despierta, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Al verlos entrar, comenzó a llorar más intensamente. Lo siento, mami, sollozó. Lo siento mucho. Elena se acercó y la abrazó con toda la fuerza de su amor maternal. No tienes que pedir perdón por nada, mi amor. Solo necesitamos entender qué está pasando. Ricardo se acercó al otro lado de la cama y tomó la mano de su hija. Sofía, ya es hora de que le digamos a tu mamá toda la verdad. Durante la siguiente hora, entre lágrimas, confesiones y momentos de shock, la historia completa salió a la luz. Elena escuchó en silencio absoluto mientras Ricardo y Sofía, finalmente unidos en su dolor, le contaron sobre Alejandro, la relación, las mentiras, las manipulaciones y las consecuencias devastadoras. Cuando terminaron, Elena se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora, respondió Ricardo, enfrentamos esto como familia, los tres juntos. Sofía levantó la vista hacia su padre. ¿Me perdonas por haberte odiado estos días? Mi amor, no hay nada que perdonar. Fui yo quien no supo protegerte cuando más me necesitabas. ¿Y el bebé?, preguntó Elena con voz quebrada. Es mi decisión, respondió Sofía con una madurez que no había mostrado en meses. Y creo que quiero seguir con el embarazo, pero necesito a mi familia para hacerlo. Siempre vas a tener a tu familia, prometió Ricardo, apretando su mano. Esa noche, ya en casa, los tres se sentaron en la sala a planear el futuro. Elena había procesado toda la información con la sabiduría práctica que la caracterizaba, y había tomado el control de la situación. Primero, dijo, Sofía va a continuar sus estudios. El bebé no va a impedirle terminar su carrera. Segundo, ninguno de nosotros va a tener contacto con ese hombre nunca más. Si quiere conocer al bebé cuando nazca, puede ir a través de abogados. Tercero, Ricardo va a renunciar a su trabajo mañana mismo. No vamos a depender económicamente de alguien que lastimó a nuestra hija. Pero Elena, protestó Ricardo, necesitamos los ingresos. Conseguiremos otros ingresos. Yo puedo trabajar más horas. Tú puedes buscar trabajo en otra empresa. Lo que no podemos hacer es mantener vínculos con esa situación. Sofía, abrazada entre sus padres, finalmente parecía en paz por primera vez en días. Los amo, murmuró, y siento mucho todo el dolor que causé. El dolor se va a pasar, respondió Elena. Lo que importa es que aprendimos a enfrentar las crisis como familia. 6 meses después, Ricardo trabajaba en una empresa más pequeña, pero honesta, ganando menos dinero, pero durmiendo mejor por las noches. Elena había conseguido un puesto de medio tiempo en una escuela privada, y Sofía continuaba sus estudios con una barriga ya visible y una determinación renovada. Alejandro había desaparecido de sus vidas completamente. Su divorcio había sido devastador económicamente, y se rumoreaba que había dejado la Ciudad de México para empezar de nuevo en otra parte. La familia Mendoza había sobrevivido a la tormenta más difícil de su historia, y aunque las cicatrices permanecerían para siempre, habían descubierto una fortaleza que no sabían que tenían. Y cuando el bebé naciera, sería recibido por una familia que había aprendido que el amor verdadero
no se trata de proteger a los seres queridos de todos, los errores, sino de estar ahí para ayudarlos a levantarse cuando caen. Ricardo nunca volvió a encontrar fotos comprometedoras en el teléfono de su hija, pero tampoco volvió a espiar sus comunicaciones. Había aprendido que la confianza, una vez rota, solo se reconstruye con tiempo, paciencia y mucho amor. Y a veces eso es todo lo que una familia necesita para sanar. Fin.